sea vuestro cuerpo ofrecido como el sacrificio vivo, santo, agradable, perfecto, que es vuestro culto racional. Ese es el culto que Dios quiere. Dios, por medio del Señor Jesús, quitó el bendito velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo. Entonces la iglesia no tiene tal cosa como lugar santo y lugar santísimo. Pero la iglesia sí tiene que tener respeto cuando se reúne para adorar al Señor. Porque está ofreciendo un culto puntual, un culto público. Y si algún incrédulo entra y ve que no es una atmósfera de adoración lo que esperaba, ve otra cosa, ve gente caminando, ve gente gritando, ve gente haciendo un chiste, ve gente haciendo ruido, entonces la gente dice, no, aquí es igual estar en una gallera que estar en una discoteca. La iglesia necesita entender dos cosas. Hay un culto público que es mi vida ante el mundo. No necesitas estar en un ministerio de adoración para creer que tú no eres, para aceptar que él o no eres un adorador. Es un problema que tienen muchos. Eres adorador porque aceptaste a Cristo. Y ya eso te hace un adorador. Pero cuando la iglesia ofrece una adoración a Dios ante el mundo, la iglesia tiene que mostrar al mundo que hay un pueblo que está agradecido de lo que hizo Jesús por él. Y es lo que el mundo espera cuando llega a una iglesia. Gente que está en un estado de profunda espiritualidad. No gente que está saltando, no gente que está brincando, no niños que corren de aquí a allá, no gente que viene con un catálogo en la mano para vender a los hermanos ciertas cosas. No, Señor. Jesús mostró ira cuando entró al templo, al patio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había desvirtuado, se había ido totalmente de lo que era el culto a Jehová. Y Jesús vino a poner orden y dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y si este lugar, mis amados hermanos, va a ser un lugar donde la iglesia se reúne, este lugar debería ser un lugar de profunda espiritualidad cuando la iglesia se reúne. Amén. Si usted no puede aceptar eso, entonces no debería venir. Porque este es un lugar donde no se puede venir a chismear, donde no se puede venir a gritar, donde usted no puede soltar a sus hijos como que está en una sabana, porque este no es el lugar para eso. Amén. Amén. Ahora miremos otra cosa más. El número 18 y 19, cuando la gente ofrecía también o hacía un pacto, todos los pactos de Dios fueron hechos con sal. Cuando Dios hacía un pacto, dice, vamos a leer el número 18, 19. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo. ¿Se da cuenta que hay una perpetuidad de este pacto de Dios? Tenía que pasar de generación en generación.
Y dice, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. ¿Qué significa esto de pacto de sal perpetuo que hacía Dios con los hijos de Israel? Significa que, como la sal tiene el símbolo de preservar las cosas, Dios se comprometía a no cambiar su palabra. Por eso el pacto era con sal. La sal era símbolo de preservar ese pacto. Dios se comprometía a preservar lo que Él había dicho. No iba a cambiar. Su pacto se iba a mantener siempre. Y Dios esperaba que la otra parte, la contraparte del pacto, el hombre, también asumiera su compromiso. Por eso el pacto en el Antiguo Testamento se hacía con sal. Dios estaba comprometiéndose a no cambiar lo que Él había dicho. Amén. En Apocalipsis 3:8 encontramos el modelo de la iglesia que el Señor va a levantar. ¿Cuántos esperan a Cristo? Otros no lo esperan. ¿Cuántos esperan a Cristo? Sigo insistiendo que hay algunos que no quieren que Cristo venga. ¿Cuántos esperan a Cristo? Sí, algo así ya. Seguro que el Señor viene. Tenemos el modelo de la iglesia que el Señor va a levantar. ¿Cuál es el modelo de la iglesia que va a levantar el Señor de las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis? ¿Quién me lo dice? Por eso insisto, tengo que hacer un test espiritual con los líderes. Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la iglesia a Filadelfia describe el modelo de iglesia que el Señor va a levantar. Amén. En el verso 8 leemos lo siguiente: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, interesante, la iglesia tenía poca fuerza, pero tenía bastante poder. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí el término guardar tiene que ver con sal. ¿Ok? Guardar, porque la sal preserva, la sal guarda de contaminación. Ese es el origen estamos hablando de esa palabra que viene del griego, ¿verdad? Jalá, que significa preservar, prudencia, guardar. Entonces aquí el sentido es que la iglesia de Filadelfia tenía sal, porque dice, ha guardado mi palabra, o sea, ha preservado mi palabra, no ha permitido que mi palabra se corrompa, pues, no ha permitido que mi palabra se diluya, tú has preservado mi palabra. Y por haber preservado mi palabra, no has permitido la corrupción en la iglesia. Y otra cosa que Dios le dice, y no has negado mi nombre. Yo creo que hay las dos cosas más importantes que Dios espera de los cristianos, es que guarden su palabra y que no nieguen a Cristo. Yo creo que son las dos cosas por las cuales vamos a ser evaluados en el cielo. ¿Cuánto has guardado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces testificaste de Jesús y no negaste su nombre? Yo creo que esas son las dos cosas que Jesús nos va a preguntar. Creo yo, no es que la Biblia lo afirma. Pero al mirar lo que la Biblia dice, me atrevo a decir que ese verso 8 sería un filtro para nosotros, porque Jesús está evaluando la calidad de vida, la espiritualidad de la iglesia de Filadelfia. Y de todas las 7 iglesias, esta es la única iglesia a la cual el Señor le dice, tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, observamos que la iglesia de Filadelfia hizo dos cosas. Guardó la palabra de Dios. ¿Y qué otra cosa hizo? No negó al
vosotros sois la sal de la tierra, cobra sentido para mí. ¿Qué es lo que el Señor espera de la iglesia? ¿Qué espera el Señor cuando te dice a ti que eres la sal de la tierra? Bueno, está esperando que tú preserves la palabra de Dios. No puedes permitir que se corrompa, no puedes permitir que se diluya, y está esperando que tú te mantengas firme en no negar al Señor Jesucristo. Son dos cosas que hacen posible que la sal, en el término espiritual de iglesia, cumpla su función. Cuando la iglesia es sal, cuando la iglesia se mantiene en el tiempo guardando la palabra de Dios, cuando los pastores se mantienen vigilantes a que la palabra de Dios se predique tal como Dios quiere que se predique y no se diluya desde el púlpito. Hay iglesias donde la palabra de Dios se ha diluido, es más, hay iglesias que no son iglesias. Y hay pastores que no son pastores. Estos días escuché una predicación sorprendente, una mala predicación. Alguien predicaba con un término muy reverencial, diciendo algo así, como lo que voy a decir. Cuando Judas se arrepintió, él dejó esas monedas allí, porque sabía que era dinero corrupto y de muerte. Jesús murió, decía este predicador. Y cuando Jesús fue al infierno a predicar, yo pregunto, ¿ustedes creen que Jesús fue al infierno a predicar? Les dejo esa pregunta. Jesús fue al infierno a predicar. Allí estaba Judas en lo más recóndito del infierno. Eso sí yo creo que es verdad. Pero ese rayo de luz, oiga lo que dijo, ese rayo de luz del Evangelio tocó a Judas. Y no puedo demostrar bíblicamente que Judas se arrepintió, pero yo creo que sí se arrepintió. En el infierno. Si no lo puede demostrar bíblicamente, tienes un gran problema, predicador. Primero, si eres un predicador, estás perdiendo autoridad. Porque ¿qué predicas tú? ¿Tu palabra o la palabra de Dios? ¿Qué deberías predicar? ¿Sobre qué deberías sostener tu fundamento, tus argumentos? ¿Sobre lo que tú piensas? ¿Sobre lo que tú crees? ¿O sobre lo que Dios ha dicho? Por otro lado, ¿cómo quedaría todo el texto de la Biblia si el mismo Señor Jesús habló diciendo: Padre, ninguno de los que tú me entregaste se ha perdido, sino solo. ¿Quién? El hijo de perdición. Entonces Jesús se equivocó. Jesús se contradijo. Jesús es mentiroso. Jesús dice una cosa y mañana cambia. ¿Qué es más importante para la iglesia? ¿Lo que cierto, entre comillas, ungido de Dios dice o lo que Dios ha dicho? Pero algunas veces creo que la iglesia está creyendo más a lo que algunos hombres dicen, a lo que Dios ha dicho. La Biblia nos dice que tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. La Biblia nos dice que tenemos que examinar lo bueno y retener lo bueno. La Biblia dice que tenemos que examinarlo todo. Incluye lo bueno y lo malo. Y de lo malo y lo bueno, retener lo bueno. Eso le da a los creyentes, eso le da a la iglesia el derecho. Óigame, ustedes que son creyentes y yo que soy pastor, óigame lo que les voy a decir. Eso le da a la iglesia el derecho de examinar todo tipo de profecía y todo tipo de predicación. La iglesia tiene el derecho de examinar todo tipo de sermón y desechar lo malo y retener lo que es bueno.
¿Y por qué digo esto? Porque algunos dicen, no podemos juzgar. Tienen que tener mucho cuidado cuando habla en ese sentido. ¿Qué no puede juzgar? ¿Qué no puede juzgar la iglesia? Si la iglesia va a ser precisamente el instrumento por el cual Dios va a juzgar el mundo. ¿Qué no puede juzgar la iglesia? La iglesia puede juzgarlo todo. Todo lo que la gente dice. Todo lo que un siervo de Dios dice, opina, lo que yo estoy hablando aquí, ustedes tienen el derecho de examinar y ver si lo que yo estoy diciendo se compagina con la Biblia o estoy fuera de la Biblia. Ustedes tienen ese derecho y nunca pueden dejarse quitar ese derecho. Cuando yo deje de ser pastor de esta iglesia y venga otro pastor, ustedes tienen que tener y mantener su derecho a juzgar lo que aquí se predica. Porque si no hacen eso, el diablo va a entrar a esta iglesia y la sal se irá de la iglesia. Porque la iglesia es la que preserva, la que sostiene, la que guarda que la palabra de Dios no se diluya. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la esencia misma del poder de Dios para que mi palabra se mantenga y haga su trabajo. Ahora respondo la pregunta, ¿cuál es la sal del cristiano? La sal del cristiano es el poder del Evangelio. Poder del Evangelio que viene por la palabra de Dios. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. La iglesia tiene sal o es sal cuando la iglesia predica en el poder del Evangelio la palabra de Dios. Y no la predica diluida, ni quitándola, ni sesgándola, sino que la predica totalmente. Pablo dijo a Timoteo, predica todo el consejo de Dios. Eso significa que los líderes de la iglesia tienen que predicar todo el consejo de Dios, no algunas cosas de la palabra, no porque algunos se van a molestar con el pastor o algunos no van a estar de acuerdo, él va a tener el temor. No, debes predicar, predicador, todo el consejo de Dios. ¿Me preocupa cuando algunos pastores dicen, perdonen hermano lo que voy a decir? No, pastor, usted si está predicando la palabra de Dios, usted no tiene que pedir disculpas, porque usted está hablando de parte de Dios. Ahora, si la palabra que usted va a decir es ofensiva, entonces no la diga. Pero los líderes de la iglesia tienen el deber de comunicar todo el consejo de Dios. Sea que a algunos les guste, sea que a otros no les agrada, sea que a algunos les perturbe. Un pastor no puede decir, si yo digo esto, la gente se va a molestar, si yo digo esto, la gente va a dejar de ofrendar, si yo digo esto, este hermano que está en esa situación va a pensar que es con él. No, si tú estás predicando la palabra de Dios, olvídate de esos epítetos y predica todo el consejo de Dios. Y si es la palabra de Dios, entonces ella va a hacer su trabajo en el corazón de ese que está endurecido, que está molesto, que está en desobediencia, que está en pecado, que está airado, en fin. Es la palabra de Dios la que va a hacer su trabajo. Entonces Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, que ella ha guardado su palabra y que ella no ha negado su nombre. En ese sentido, la iglesia, del término guardar, que proviene a su vez de sal, halak en el griego, significa guardar, preservar. Es una función interesante de la sal. ¿De qué vamos a hacer sal? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué es la tierra? En este sentido aquí, ¿qué es la tierra? La tierra es nuestra sociedad, la tierra es nuestra comunidad, la tierra es nuestro barrio, la tierra es nuestro vecindario. Y la iglesia
teniendo tanta sal, no puede dejar que la sal se guarde aquí, en cuatro paredes, porque entonces tendríamos mucha sal aquí, mucha sal, y el mundo está necesitando de la sal, del poder del Evangelio, de la palabra del Señor. A veces queremos ser como Pedro. Pedro estaba bajo el peso de la gloria del Señor, y le dijo: Señor, es bueno que nos quedemos aquí. Es tan bueno que vamos a hacer 3 chocitas, una para ti, una para Moisés, una para Elías y una aquí para nosotros. Quería quedarse aquí bajo la unción. A veces la iglesia quiere estar en las 4 paredes y estar bajo la unción. Wow, la predicación, el mensaje, la alabanza, gloria a Dios, cómo Dios se derramó, cómo Dios se manifestó. Y tenemos todo un salero gigante. No, Dios espera que esa sal vaya a la sociedad, vaya a la comunidad, vaya al barrio, vaya a donde tenga que ir. ¿Recuerdan cómo Dios hizo la sal? La química divina de Dios, que siempre nos deja perplejos, ¿no? La química divina de Dios es tremenda. ¿Por qué? Porque la sal es cloruro ¿de qué? De sodio. Pero si tú separas esos 2 elementos, ¿verdad? Sodio y cloro, ¿qué tiene? 2 elementos muy peligrosos. Solo son muy peligrosos. El sodio es explosivo y es venenoso. El cloro es un gas altamente muy venenoso. Pero Dios dijo: no, para mí nada es imposible. Y Dios agarró a esos 2 elementos altamente peligrosos y los unió en algo que nosotros llamamos sal. Y lo hizo comestible, lo hizo saludable, lo hizo muy útil. A Dios no lo detiene nadie. Usted, por eso Jesús dijo, hablando de la sal, ustedes son la sal. Ustedes no son el sodio, ustedes no son el cloro. Hay hermanos que se comportan como sodio, muy explosivos. Hay otros que se comportan como el cloro, muy venenosos. Necesitan la química de Dios. Amén. Amén. Pero también dije que la sal tiene 3 funciones. Número 1, da sazón. Número 2, preserva de la corrupción a los alimentos. Y número 3, la sal tiene otra función interesante. La sal quema. La sal quema. Córtese una mano. Y deje que le caiga un poquito de sal. Vaya a la playa con una quemadura. Verá cómo la sal hace un trabajo tremendo. La sal quema, la sal satura, la sal purifica lo que está dañado. Ese es un tremendo efecto de la sal. Y hablando de eso, Jesús dijo que este mundo será salado con fuego. Interesante, la sal y el fuego se parecen. ¿Por qué? Porque la sal quema y el fuego también quema. Y el Señor dijo: este mundo será salado con fuego. La otra frase dice, Mateo 5:13 dice: pero si la sal se desvaneciere. Jesús hace una pregunta. Es lo que algunos llaman pregunta retórica, que significa que ya tiene la respuesta. ¿Con qué será salada? ¿Cuál es la respuesta? No sirve más para nada. El Señor hace la pregunta y da la respuesta. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada. Se dice que en el Mar Muerto, posiblemente es el lugar del mundo con mayor cantidad de sal, el Mar Muerto, que hay allá entre Asia y África, por ejemplo. Es el mayor reservorio de sal del mundo, el Mar Muerto. En los tiempos bíblicos,
De allí era donde se sacaba la mayor cantidad de sal. Pero cuando el sol pegaba fuerte, desvanecía el agua, que tenía una importancia allí en el proceso de sal, y quedaban expuestos los minerales en su esencia de la sal. Los minerales que estoy hablando, del sodio y del cloro. Y esa sal, así, no podía ser consumida, porque era una sal venenosa. Usted agarraba esa sal y se le ocurría echarle en un pozo de agua, ese pozo se envenenaba. No se podía echar a la comida, no se podía dar a los animales, porque era una sal altamente contaminada, altamente peligrosa. Entonces, ¿qué hacían los hombres con esa sal? En el tiempo de invierno rociaban en el camino la sal, porque cuando caía el rocío, eso se petrificaba, que creaba una especie de sedimento, y los hombres podían caminar, hollar sobre esa sal. Por eso el Señor dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera por los caminos y ser pisoteada por los hombres. Eso era lo que quiso decir el Señor. Entonces, es un sentido también espiritual. Así como la sal es echada en el camino, partamos de algo. Así como la sal tiene ese poder de preservar, de impedir la corrupción, de dar sabor a la vida. ¿Cuándo un creyente da sabor a la vida? Dígame. ¿Cuándo un creyente da sabor a la vida? Cuando una persona está desesperada, cuando una persona ha perdido a alguien y este hermano, lleno de amor, lleno de fe, de gozo del Espíritu, va y le transmite esperanza. Allí este hermano está siendo usado por Dios como sal para dar sabor a la vida, porque está dando esperanza. Pero si los cristianos, ya voy a explicar una cosa. Entonces, en ese sentido, el simbolismo, ¿verdad?, de la sal, tú das sabor cuando das esperanza, tú preservas cuando no permites delante de ti el pecado o impides el pecado. El domingo pasado dije algo fuerte y lo mantengo, no lo voy a echar para atrás. Si nosotros en nuestra casa permitimos el pecado, consentimos el pecado, la sal está perdiendo su poder. Ahora, si ese es un sentido espiritual, recuerde que lo que Jesús está explicando aquí en el verso 13 no está hablando solo por dar una clase de química ni hablar del valor de la sal. Él está enfocando verdades espirituales. Amén. Entonces, si la sal tiene ese valor y vemos sus verdades espirituales aplicadas a nosotros, ahora la sal también pierde su valor. Y Jesús dice, bueno, ya no sirve para nada, sino para que los hombres caminen sobre ella. ¿En qué sentido el cristiano puede perder ese valor? Puede perder ese poder. La sal es pisoteada por los hombres. ¿Cuál es la verdad espiritual detrás de eso? Si la sal es pisada por los hombres, y Jesús está diciendo que somos sal, ¿cuándo nosotros dejamos que los hombres nos pisoteen a nosotros? ¿Cuándo permitimos eso? Porque dicen, ya no sirve, sino para que los hombres la pisoteen. Algunos dicen, muchos creyentes, hasta yo lo he dicho, ¿no? Muchos creyentes han permitido que su sal se desvanezca. ¿En qué sentido? Eso puede ser
que nosotros podemos dejar que los hombres nos pisoteen a los hijos de Dios si somos la sal de la tierra. Creo varias cosas. En los Estados Unidos, en el año 62 y 63, los cristianos en Estados Unidos permitieron que la Biblia y la oración desaparecieran de las iglesias, de las escuelas. Los legisladores, el Congreso, el Tribunal Supremo de Justicia, lo que llaman la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos, aprobó algo que el Congreso había dictado para ser decretado. Entonces, el Tribunal, la Corte Suprema de los Estados Unidos, aprobó en los años 60 que ni la Biblia ni la oración ya podían estar en las escuelas. La iglesia guardó silencio. Entonces ya los niños no podían leer la Biblia, ya los niños no podían orar el Padre Nuestro. ¿Sabe lo que significa la oración del Padre Nuestro para un cristiano? Padre nuestro, que estás en los cielos. Es decir, tú eres el Señor, fuera de ti no tengo otro Dios, no es el diablo mi Dios, no es el brujo mi Dios, no es Changó mi Dios, no es la Virgen mi Dios, tú eres mi Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sabes? Eso significa mucho. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? Que la voluntad de Dios es que su nombre sea dado a conocer entre los hombres y que todos los hombres puedan ser adoradores de Dios. Casi nada. Y esto sobre una nación, imagínense. Los grandes avivamientos en el mundo han ocurrido cuando las naciones se dan cuenta que están sumergidas en el caos, en la corrupción, en la inmoralidad, en el desastre, le han dado la espalda a Dios, viene la predicación de la palabra de Dios con poder y los hombres comienzan a mirar a Dios y a creer que solo Dios puede restaurar la sociedad, la nación, y la nación se levanta en prosperidad, en espiritualidad. Pero en los Estados Unidos, 62-63, prohibieron la Biblia, la oración. En el año 80 aprobaron, la Corte Suprema aprobó que no se puede publicar en las escuelas de los Estados Unidos los 10 mandamientos. Había que quitar de todas las escuelas donde aparecieran las publicaciones de los 10 mandamientos. Los niños ya no podían leer los 10 mandamientos. Imagínense, no matarás. ¿Cuánto puede hacer efecto esa palabra de Dios en un niño? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Se olvidaron de Dios. Por eso las escuelas de Estados Unidos están como están, niños asesinando en masa a otros. Dios sabe juzgar a las naciones cuando se olvida de Él. ¿Y qué cree usted que está pasando en Venezuela? ¿Qué usted cree que está pasando? Esta nación está en el ojo del huracán de Dios. De Dios. Por eso la iglesia tiene que orar. Y mucho. Amén. Entonces, cuando nosotros dejamos de ser sal y permitimos que los hombres nos pisoteen, cuando guardamos silencio ante la injusticia y sabemos que delante de nosotros se está cometiendo injusticia y nosotros callamos, allí nos estamos dejando pisotear por eso. Algunos dicen, no, pero es que no queremos tener problemas con las personas. ¿Quién le dijo a usted, mi hermano, que Dios lo llamó a este mundo después al Evangelio de Cristo para que usted no tuviera problemas con las personas? ¿No ha leído lo que dice el apóstol Juan? Que el mundo será nuestro enemigo. ¿No ha leído lo que dijo el Señor en Mateo?
cuando proféticamente dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa. Nosotros no fuimos llamados para ser amigos del mundo. A nosotros no nos interesa, y usted tiene que meterse eso entre ceja y ceja, a nosotros no nos interesa que el mundo nos ame. ¿Sabe qué nos interesa? Que el mundo nos respete a nosotros. Eso sí nos interesa. ¿El mundo amó a Jesús en su tiempo? No, pero el mundo respetó a Jesús. ¿Y por qué lo respetó? Porque la gente decía, este hombre habla como ninguno otro nos ha hablado. Este hombre cuando habla tiene una autoridad tremenda que no podemos refutarla. La vida de este hombre no podemos por dónde entrar para señalarlo. El mundo respeta a los cristianos. Usted no necesita que le amen. La gente primero le va a respetar a usted y después le va a amar a usted por lo que usted es, no al revés. No espere amor para luego respeto. Déjese a respetar primero. Y el mundo, entonces, algunos sí le pueden amar. A ver si usted está allí compartiendo con el impío el chiste mundano que él está diciendo y usted lo ríe, usted está perdiendo el respeto por amor a los amigos. ¿Se da cuenta? Si en la universidad o en la escuela está un cristiano, está una cristiana, un joven me refiero, y él ve que hay injusticia a su alrededor y está a su alcance, porque hay cosas que no están a nuestro alcance, por supuesto, pero él ve que está a su alcance decir algo, por lo menos decir algo, hacer una declaración sobre ese algo, es su deber decirlo. Si no lo dice, está dejando que la verdad se pisotee. Recuerdo cuando mi hija, la mayor, dijo en una conversación, un grupo de amigas, imagínense, en la universidad la virginidad es de burla para muchos. Una joven virgen, después de los 20 años en una universidad, es de burla para muchos. Porque no debería ser virgen, porque ya el mundo tiene otros valores muy diferentes. Y muchas otras cosas. Entonces, usted no necesita que el mundo lo ame. Usted lo que necesita es que el mundo lo respete. Y usted se va a dejar respetar cuando usted no participa de la injusticia del mundo, cuando usted conoce sus derechos, cuando usted conoce la Biblia, cuando usted conoce a Dios. Entonces la gente lo va a escuchar aunque no lo quiera escuchar. Pero si eso se pierde, entonces la sal ha perdido su valor. Si usted guarda silencio, usted se está dejando pisotear. Termino con esto. El sodio y el cloro son dos elementos muy peligrosos. Pero la química de Dios, el poder de Dios, hizo posible algo que se llama sal. Y es muy útil. El mundo odió a Dios, pero Dios hizo algo en la cruz. La química de Dios, todo ese odio, todo ese pecado, Dios lo llevó a la cruz por Cristo. Ahora, con la química de Dios, nosotros, bajo el poder del Señor, sí podemos ser sal a esta sociedad. El poder de Jesucristo que está en nosotros nos permite ser sal a esta sociedad. Entonces quiero animarle a orar conmigo esta mañana. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces vamos a pedir al Señor que nuestra vida, nuestro testimonio y nuestro caminar con Dios testifique realmente que somos la sal que va a permitir que esta sociedad no se siga corrompiendo,
que en nuestro vecindario el pecado no siga avanzando, porque Dios nos va a dar la valentía, nos va a dar el poder, la gracia, para que en su nombre, si está a nuestro alcance, no avance la corrupción moral y espiritual a nuestro alrededor. De esa manera el Señor desea glorificarse en nuestra vida. Oramos a Dios pidiéndole esta mañana, Señor, hay un tremendo poder espiritual en tus hijos cuando comprenden que el Evangelio está en ellos para ser agentes de transformación espiritual, moral y social en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestra comunidad. Señor, no queremos ser cristianos insípidos, cristianos sin poder, cristianos nominales, y mucho menos en medio de esta situación que vive nuestra nación. Por eso oramos esta mañana para que el poder del Espíritu de Dios nos ayude, para que el poder del Espíritu Santo haga prevalecer en nosotros ese poder de la sal, a fin de contrarrestar la maldad del pecado, a fin de dar sabor a la vida. Hay mucha gente, Padre, que está perdiendo el sabor de la vida, se están sumergiendo en la depresión, en la intolerancia, en la violencia, en la división, en la falta de esperanza, en la falta de fe, a punto de perder su vida, atentar contra ellos mismos, contra su familia. La iglesia tiene el poder de saborear la vida de esas personas, llevándole fe, llevándole esperanza, llevándole, Señor, el mensaje de salvación. Así que oramos para que esta iglesia actúe así en el tiempo, y todos los que están aquí, que se identifican, creídos en Jesús, puedan esta mañana, Señor, recibir de esta palabra, y tú nos ayudes a ser agentes de transformación en esta ciudad y en nuestro país. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dígale que tiene a su lado, hermano, ¿sabías tú que eres un santo salado? Sí, porque eso es lo que nosotros somos. Somos salados. Entonces somos santos salados. Una cosa es estar salado y otra cosa es ser santo salado. Tenemos abundancia de sal en nosotros. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. Unos minutos para saludarse.